Bienvenidos, gracias por estar aquí en este análisis sobre los temas, lecciones de la obra del Cristo y nos acompaña, como nos había prometido, Eva Mago. Gracias, Eva. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias a ti, Rosana. Una honra estar con vosotros. Muchas gracias por compartir una vez más. Y bueno, estábamos platicando sobre la obra del Cristo que nos pide constantemente purificar, purificar, pero bueno, purificar conlleva muchas cosas. Y lo que hoy tú nos quieres proponer es que hagamos un análisis sobre la purificación de los distintos vicios que existen, a los que estamos propensos en estos tiempos que vivimos. De hecho, es uno de los elementos principales en los que la obra insiste, ¿verdad? En que podamos estar suficiente limpios en cuanto a nuestro canal de recepción, que es todo nuestro ser, pues estamos compuestos de tantos elementos, chakras, los canales, los nadis, nuestra propia intuición, la molécula de la propia mediunidad, que es la que nos permite canalizar con la luz, tiene que estar pura, ¿verdad? Y uno de los elementos que me ha chocado mucho es percibir que hoy estamos en un mundo en el cual se incentiva profundamente y con toda clase de herramientas para que vivamos fuera de nosotros y no centrados y no equilibrados y no eh, en, nuestro, en nuestro eje, incentivando justamente ser dependiente de toda clase de vicios. Sí, 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 son demasiados, Eva, no terminaríamos. Pero pero tú cuéntanos, porque, bueno, ahora a la mente se me vienen muchísimos, bueno, los clásicos, el tabaco, el alcohol, pero también están los videojuegos, las redes, los vicios actuales. Yo he intentado hacer una lista que, bueno, se me hacía casi eterna. Es que me aparecían tantos ítems que es que se me hacía casi eterna. Pero he intentado separarlas un poquito entre los que conocemos, los más psicoemocionales que se viven porque la propia industria los crea, la propia sociedad los ha creado. Esto hace pues 50 años no existía. Ujú. Entonces, cuando había alguna clase de vacío existencial, supongo que lo que había era una búsqueda por descubrir ese vacío o había una búsqueda de autocuestiones, la famosa crisis del alma, la famosa noche oscura del alma, las famosas crisis existenciales. Ahora las personas, muchas de ellas, no están dispuestas a pasar por esas crisis existenciales y se envician a todo, Rosana. Existe tanto el vicio a cosas externas, que teníamos aquí una lista, habíamos hablado: tabaco, café, alcohol, drogas, sedantes, tonificantes, psicofármacos, píldoras para dormir, entorpecentes de todo tipo, productos para la musculatura y etcétera, pasando por los problemas más emocionales, como son el vicio a las relaciones tóxicas, el vicio al juego, a la pornografía, el vicio a la violencia, a los juegos violentos, el vicio a las relaciones vacías, el vicio a perversiones, el vicio al robo, al abuso, a ser abusado, a ser abandonado, al victimismo, al ser humillado, el vicio a ser traicionado o a traicionar. Y bueno, los últimos son ya las redes sociales, los juegos online, comprar, el escapismo, el tener siempre la última moda, porque si no parece que no funciona, si no tengo lo último que ha salido, desechando siempre todo y ese vicio por tener el último modelo. Y bueno, yo creo que nos perderíamos hablando de cuántos son, ¿verdad, Rosana? Y la verdad es que todos, de una forma o de otra, esconden un trauma, una falta, un dolor, un sufrimiento, pero que si no miramos de cara y no buscamos cuál es esa falta para poderla sustituir, ese vicio que hemos construido para dormirnos, no tiene solución, porque uno nos lleva a otro vicio nos lleva a otro, y lo más usual ahora son los polivicios, la persona estar viciada a varios temas, a varias cosas diferentes. Y a mí me parece, de verdad, que la solución para todo es la conexión con nuestro espíritu. No hay nada que le quite a uno
más las ganas de cualquier cosa artificial que sentir dentro de sí esa alegría de vivir y ese sentimiento de profunda comunión, conexión y comunión con ese elemento superior, divino, mayor, elevado, que es nuestro propio ser superior, y conectar, por tanto, nuestra luz crística, nuestro ser crístico, el Cristo dentro de nosotros con conciencia, con nuestra mente de la vigilia, con nuestra mente consciente. Yo creo que no hay nada que nos pueda resolver mejor el problema de un único, en un único movimiento, de un plumazo, vaya, que diríamos en español. En un único movimiento tendríamos un jaque mate a todos esos temas, porque percibo en clientes, en pacientes, que el que tiene alguna clase de vicio es totalmente consciente de su sufrimiento. Y ese sufrimiento es mucho más que el dolor humano normal. Es algo construido, no es natural. El dolor es natural, hace parte de la vida en la materia. Es la otra cara de la moneda del placer. Si la moneda de las experiencias tiene dos caras, un lado es el placer y las cosas agradables de vivir y de sentir, y el otro lado es el dolor. El sufrimiento es una huida hacia ningún lugar, porque no existe ese lugar, para no estar dentro y para no coger al toro del dolor por los cuernos, que decimos, y poderlo mirar a la cara y poderlo reducir desde el amor, que es lo que la obra del Cristo más insiste. Sin fe y sin amor la obra no se realiza. Son las palabras que todo el tiempo, no hay lección que no tenga, si no usa esas palabras, no hace referencia a esas palabras. Sí. Y esa purificación interna nos va a llevar a que muchísimas personas les va a llevar a que se den cuenta que han hecho sustituciones con todo aquello que estaba un poco a mano para no ir realmente a esas faltas, a ese dolor y a ese sufrimiento que llega posteriormente cuando el dolor se extiende por demasiado tiempo, de que estamos faltos de esa luz, de ese propósito, de ese deseo de servicio, porque si no proviene de la voluntad, también se queda en algo sin fundamento y sin profundidad, y al final no se realiza esa obra. Claro, digamos que el primer paso es precisamente esa observación. Bien dijiste que la obra nos habla de amor, de fe y también de humildad. Entonces, esa aceptación de que algo nos está controlando, un vicio es algo que nos controla. Y a partir de ahí, ya entonces puedes aplicar todo lo demás que la obra te dice, ¿no? Porque hay que irse quitando como las capitas que nos impide conectar con ese ser que somos. Eso es. Y a través que vamos quitando esas capitas, hay un dolor que va a aparecer. Porque lo que sucede es que el placer inmediato que nos da el vicio nos impide conectar realmente con un dolor que es mucho más profundo al que habíamos visto en una primera mirada, en un primer contacto superficial. Vemos que es un dolor, fíjate, yo diría, supongo que es de formación terapéutica, de formación profesional, le llamamos así, ¿verdad? De formación profesional. Y es que el ser humano ya por sí, el propio hecho de nacer ya es traumático. El propio hecho de ser, de encontrarnos fuera del vientre de la madre, el propio hecho de encontrarnos en un medio que es hostil, en un espacio que parece que rompe, que duele, de por sí ya es traumático. Lo que sucede es que se ha ido construyendo todo lo que envuelve al ser humano totalmente fuera del continuum de la vida. El concepto del continuum es una palabra que viene a traernos la idea, el concepto de que tiene que haber una continuidad de las reglas que permiten la vida.
y percibo en la obra del Cristo un recorrido que lo que viene es a restaurar ese continuum natural de permitir que la vida sea vida, porque nos hemos ido introduciendo en una vida en la cual no hay vida, está totalmente desprovista de verdadera vida. Nacemos de forma artificial, se nos da leche artificial, se nos colocan tejidos artificiales, dormimos lejos de mamá, a veces a metros o en otro cuarto, suma y sigue. Todo el tiempo es antivida. Entonces el vicio de alguna forma es una forma que totalmente lícita y la puedo comprender profundamente, pues pasé por esa situación hace muchísimos años atrás y solo a través de Cristo para transformar eso. Aquí y ahora esto es un poco una confesión que ya hice en otros vídeos y creo que es importante decirlo porque existe cómo salir y bueno, yo no tenía psicólogo, no tenía iglesia, fue sola de relaciones tóxicas, de fumar hierba, del sufrimiento, del victimismo, de todo eso se puede salir. No tuve vicios mayores, gracias a Dios, ni alcohol, ni drogas fuertes, ni nada muy fuerte, más sí estuve sin poder controlar, sin poder poner un freno, y percibí cuando estuve dispuesta a parar quieta y a mirar dentro que lo que yo buscaba era vida, lo que yo buscaba era sentido, lo que yo buscaba era sentirme que estaba acompañada con algo mayor. Ese algo mayor no tiene cómo no ser el Cristo, que es la versión que podemos llegar a ser, que está conectada con nuestro aspecto elevado. No tiene cómo no ser eso. Entonces, cuando le colocamos vida en palabras multiplicadas, en palabras mayúsculas, en letras mayúsculas, perdón, como palabra mayor, cuando le colocamos vida a la pequeña vida que somos aquí en la materia, este pequeño ego con estas necesidades humanas, muy físicas, muy primitivas, cuando le colocamos una vida mayor, no hay como lo que está a un nivel pequeño ser un sustitutivo válido. Ya no sirve, deja de servir, deja de ser suficiente. Ese entorpecimiento, ese adormecimiento deja de ser necesario, porque tengo un alimento, tengo una nutrición que me permite ese continuum de la vida. Que la vida sea vida y se expanda como tal, exige una serie de elementos, una serie de variables que hoy por hoy están siendo abortadas una detrás de la otra, constantemente. Y lo vemos en nuestros niños, en la sociedad más joven. Tiene que ser algo natural, tiene que ser el paso, tiene que ser algo natural, que no se convierta en algo que tengas que hacer y que te agobie, sino que sea algo que hagas con gusto, desde la conciencia, que es para tu bien. Por ejemplo, en tu caso, con el tema de la mediumnidad, vuelvo otra vez a eso, porque la obra nos los recuerda tantas veces. La obra dice que para poder conectar con lo elevado y para poder estar en esa conexión y para ser instrumentos del Cristo, tenemos precisamente que encontrar esa purificación. Tú en toda tu preparación, que dices que has estado 17 años en este Valle del, recuérdame cómo se llama, Valle del Amanecer. Valle del Amanecer. ¿Había una preparación especial? Esa es una. ¿Qué preparación hacían para hacer canales puros o qué es lo que tú has aprendido de este camino? Y la otra, cuando tú no has estado como un canal puro, digo, no es necesario que a lo mejor hayas vuelto a fumar o que hayas hecho cualquier otra cosa, pero en el momento en que tú no te sientes como un canal puro, ¿qué siente tu cuerpo? ¿Cómo te sientes? Porque eso es importante saberlo, porque hay un sentimiento, hay un algo, algo que te dice, no estoy haciendo lo correcto. Para que la mediunidad, por lo menos en mi línea, porque existe la línea Umbanda y la Candomblé y otras líneas que también trabajan con la mediunidad, que al contrario, todo lo contrario, no prohíben nada y la persona puede hacer, ese ser humano puede hacer lo que bien entienda. Más, por supuesto, trabajan tanto con entidades
que se les puede considerar seres de luz, como con entidades que están a camino de ser seres de luz, pero que aún no han entrado en el nivel en el que se les pueda decir que lo son. Están a camino y están haciendo sus trabajos para recibir merecimiento, para ir ascendiendo gradualmente en su evolución, pero no lo son todos y muchos están disfrazados de lo que no son. ¿Y qué sucede entonces? Que si se encuentran un medium que su canal no está puro, perfecto para ellos, porque tienen más ectoplasma del que alimentarse. Fíjate que lo que un canalizador come, bebe, cómo duerme, cómo está su sexualidad, si toma o no drogas, por supuesto, no deberían, ¿verdad? Todo lo que es alcohol, etcétera, todo lo que serían vicios de toda clase, deberían ser eliminados, por supuesto, porque a más limpio canal, más alta jerarquía se acerca. Lógico. Y en mi línea, en la línea del Valle, no te lo prohíben, porque se sabe que basta que se prohíba para que incentives la voluntad de querer saltarte la regla y ser una excepción. Quieres, ¿verdad?, pasártela por alto. Una de las cosas que se recomienda desde el primer minuto en las primeras aulas es justamente no tomar ninguna clase de entorpecente, y se te recomienda claramente ningún entorpecente psiquiátrico, ni ninguna droga, ya sea lícita o ilícita. Por lo tanto, cualquier tipo de droga, conocida o desconocida, de la época, y hoy por hoy, sabiendo que existen tantos tipos de drogas, pues imagínate cómo hay que cuidarse, porque cualquier pequeña cosa puede alterar nuestro ectoplasma, sí, y ensucia nuestra sangre. Una cosa tan básica como es tomar algo que tantas personas toman como si no fuera nada, una pastilla para dormir, bueno, pues te lleva a un estado de sueño diferente. Yo he tomado, creo que una o dos veces en mi vida, 3 veces en mi vida he tomado pastilla para dormir, y por recomendación médica, y me di cuenta de hasta qué punto es dañino, porque en el plano espiritual, cuando estaba durmiendo, en mi traslación astral, mi cuerpo periespiritual, en su movimiento astral, estaba yendo a un infierno. Aquello fue un infierno, eran pesadillas pesadas, y era de un malestar y de un traerme una información horrible. Entonces sé que aquello no era bueno para mi mediunidad, para que mi canal pudiera recibir a entidades de alto rango, o por lo menos de seres de luz, de seres elevados, como le dice la obra. El canal tiene que estar limpito. Por eso no se para de insistir en la obra en que hagamos esa purificación, tanto interna, con nuestros vicios mentales, y los vicios externos, porque externos los conocemos: alcohol, pornografía, drogas, juegos, shopping, salir de compras, hay tantos, ¿verdad? Estos los conocemos, pero ¿y los vicios internos? Y el vicio a querer tener siempre la razón, y el vicio a la soberbia, y el vicio a la pereza, y el vicio al poder. Son vicios que están mucho más ocultos dentro de la persona. Son los vicios del alma, y son imprescindibles de ser trabajados, si no, no hay elevación de conciencia. Pues háblanos de estos vicios y cuál sería su antídoto. Bueno, yo creo que todos son elementos disruptores que el ego crea y construye él solito, como forma de separar nuestra conciencia de nuestro elemento divino, nuestro aspecto divino, nuestro ser divino, que es lo que somos, que es el alma y el espíritu. Y es a través de esas disrupciones, a través de esos cortes, que nos va alejando de nuestra propia luz, porque al final el estado luminoso, el estado divino, el estado iluminado, es un estado de máxima similitud con la perfección. El ser humano no puede ser perfecto, pero sí puede parecerse mucho con la perfección, desarrollando los talentos, las virtudes perennes del alma, el perdón, la solidaridad, la fraternidad, la paciencia, la humildad, la fe, la confianza, todo lo que conocemos como virtudes. Sus contrarios son vicios del alma. Y el ser humano no se da cuenta. Y recuerdo uno, por eso te dije de hablar sobre vicios, y luego se me olvidó,
y ahora lo he vuelto a recordar. ¡Qué bien! Está el Cristo aquí con nosotras. Cuando dos o más se encuentran hablando de mí, yo estaré entre ellos, dijo Jesús, ¿verdad? Pues aquí está y me vino a soplar al oído. Y es el amor propio. ¿Cuántas Mm. veces la obra habla sobre el malentendido amor propio? Y que tanto el sistema tecnócrata, lleno de formas para viciarnos, nos ha insistido en el because I worth it, porque lo merezco, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese amor propio distorsionado? Y porque lo merezco me voy de compras, y porque lo merezco me cambio el color del cabello 1,5 millones de veces por mes, y porque me lo merezco, como cualquier cosa, hago cualquier cosa y vivo de cualquier forma, o me permito todo, incluso lo más caro, tal vez porque la idea es no estar dentro de mí y percibir qué es lo que yo realmente necesito, y me creo que lo que yo merezco son cosas que están basados en apariencia, en escapar de mí, y etcétera. Ese amor propio distorsionado nos lleva a ser orgullosos, a creer que lo hemos aprendido todo, que sabemos todo, a creer que lo podemos hacer solos cuando en realidad precisamos ayuda, a, a no ser humildes, a no estar dispuestos a buscar más allá de lo que hasta ahora hemos aprendido y que no nos está sirviendo, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese amor propio tan bien explotado por el marketing para vendernos cualquier idea, porque yo lo valgo. Supongo que te suena mucho ese eslogan de esa marca conocida americana, grandiosa, que por años decía, porque yo lo valgo, y porque yo lo valgo, pues me entopo las venas y el cuerpo entero y todas partes de mi cuerpo con todo tipo de químicos para creerme que me voy a poner más bonito, cuando en realidad me voy a meter un montón de químicos que son disruptores hormonales para destruirme la salud, destruirme las hormonas, destruirme la menstruación, destruirme mis capacidades de fertilidad y crearme TDAH y tantas otras, TDAH, perdón, y tantas otras enfermedades que son y están demostradas científicamente por los cientistas independientes, que provienen de tantísima química que el ser humano toma para estar guapo, para estar brillante y todas esas cosas. Porque una cosa es amarte, tú has hecho programas muy lindos sobre el niño interior, por ejemplo, el amarte como tú eres, tu esencia, tu propia, encontrar tu propia divinidad y bueno, eso es una cosa, pero luego lo que dices tú, la búsqueda de llenar ese vacío con cosas externas, pues ya es diferente. Y eso mismo, dices, te lleva también al orgullo y al distorsionar todo, nos lleva. Y a través de ese distorsionar todo se puede caer en elementos, bueno, yo estoy segura que esto va a levantar un montón de haters, estoy segura, más lo voy a decir. Aquí me lo están diciendo y lo voy a decir. Y es esta manía por buscar esta perfección física, lo cual no tiene nada que ver con hacer ejercicio. Hacer ejercicio, ser tu mejor versión, cuidar de tu salud, hacer ayunos y cuidar de que tu cuerpo, la máquina, que es el cuerpo, sea una máquina conectada al Cristo, por lo tanto, bien tratada, donde no entra el polvo y donde no entra nada negativo. Ahora, de ahí a querer operarte cada centímetro de tu cuerpo, hacer millones de cosas para que tu cuerpo luzca con un contexto y un formato que no es, y eso ya sin contar cuando las personas se operan ya elementos tan serios como es la propia sexualidad, incluyendo hormonas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una cosa tan seria, Roxana, tan seria, porque en el plano espiritual, nuestros cuerpos, ellos no han pasado por esa operación. Y cuando desencarnamos, nuestro cuerpo periespiritual es el que está vivo, es el que le da vida a este cuerpo. Todos nuestros cuerpos son los que están vivos, por así decir. Este es solamente una máquina que recibe una chispa para poder moverse. Pero mi voluntad de ser, de actuar, de hacer cosas, viene de una voluntad espiritual, que tanto la obra habla, ¿verdad? La voluntad del ser, ¿verdad? Y en fin, sabemos, es el espíritu quien le da vida al cuerpo.
El cuerpo tiene muchos. El cuerpo físico, tiene el plexo físico, y nuestro ser tiene un montón de otros cuerpos. Estos cuerpos no reciben esos cambios que se les están dando en varios niveles. No los reciben. No se le ha hecho una cirugía al cuerpo periespiritual, se le ha hecho al cuerpo físico. Entonces hay una paradoja, ahí hay una contradicción. Y muchos elementos que la ciencia dice que son avances, dime que exagero, pero en mi memoria espiritual yo he recordado y yo sé que en otros planetas se ha llegado a la destrucción absoluta por causa de la tecnología. A la destrucción absoluta de ese propio planeta. Las guerras de Orión fueron eso, destrucciones absolutas de varios planetas. Y sé que lo que digo lo he vivido en alguna de mis conciencias de almas, lo he vivido, lo sé. Y es que la tecnología que hoy tenemos para avanzar en tantos niveles, con el cuerpo, con las enfermedades, con ciertos elementos, impide que muchos aspectos que el alma precisa vivir sean vividos y traiga la expansión de conciencia y la cura que el alma precisa a través de esa experiencia. Si yo le niego a mi ser una experiencia muy específica que firmé para vivirla, yo voy a tener que volver y voy a tener que volver a hacer ese sufrimiento. Y todo esto está basado en esa soberbia de yo lo sé todo, la ciencia lo sabe todo, la tecnología lo sabe todo, y estamos viciados a la tecnología. Estamos viciados a facilitarnos la vida material. Y de esta forma, lo que va a pasar, lo que está pasando es que muchísimos espíritus, cuando desencarnan y están en el otro lado, se dan cuenta de la locura que han hecho, haciendo cambios tan radicales en muchos aspectos y tomando decisiones basadas en lo físico, siendo que somos 1.000.000 de veces más que ese cuerpo físico que aquí tenemos. Entonces lo que se genera en el otro lado es un peso de conciencia, una culpa, una carga y una necesidad de restaurar aquello gigantesca, lo cual va a llevar a tener que tener una nueva encarnación un poquito más dura, con una situación un poquito más difícil, para que realmente aquello sea superado. Claro, es el querer ocultar quiénes somos. De alguna manera todos lo hacemos. Es el querer ocultar, nos pintamos el pelo, nos ponemos uñas postizas, o sea, a ese tipo de cosas también que son tan materialistas, ¿no? Como dices, ponerte la última, o vestirte a la moda, o tener el último, el coche, quieres el coche, no sé, X. Y cosas así que nos llevan más a lo material y nos apartan de nosotros, de lo que somos nosotros. Y cuando nos vamos nos damos cuenta de que eso no era lo que veníamos a hacer, ¿no? Y mucho más allá te estoy hablando, cariño, te estoy hablando también de aquellos miles de jóvenes y de personas que están haciendo cambio de sexo. Son una serie de cosas complejas, Roxana, que se están mezclando y que de verdad te digo que no son para nuestra liberación de alma, no son para nuestro bien mayor, son pildoritas de azúcar. Entonces la obra del Cristo está llegando para darnos un toque y hacernos despertar, porque se nos está escapando de las manos. Si la persona se ahoga y precisa respirar y la ciencia puede sanar el tabique nasal para que respire, esto es una cosa. Claro. Y a donde estamos llegando es otra. Y esto es lo que yo quiero traer. Que estamos llegando a algo completamente enfermo. Y quiero decir una frase que proviene de otro recordador, de otro que como yo nos consideramos recordadores, que estamos recordando vidas pasadas en otras orbes, en otros planetas, y somos avisadores desde que tenemos uso de razón. Yo llevo desde niña diciendo, me dan pavor las máquinas, y mi madre me dice, ¿qué dices, Eva? Es tecnología, tú estás loca. Te hablo de los años 80.
Ay, mamá, me da una cosa tan extraña, una sensación tan extraña que a través del botoncito aquello se mueva. Ay, no me gusta, no me gusta. ¿Pero qué dices, Eva? Y el microondas, yo tenía pavor al microondas. Hasta hoy no he tenido nunca en ninguna casa un microondas. Da pavor pensar dónde estamos llegando. Y la hora del Cristo viene a decirnos, estáis a un pelo de la autodestrucción. Y somos nosotros, tú, yo y todos los consumidores, porque así se nos llama, ya no somos ciudadanos, ni personas, ni seres humanos, somos consumidores. Entonces, bajo ese título, vamos a tener que tener mucho más cuidado cómo consumimos y bajo qué valores consumimos, porque con cada una de nuestras pequeñitas, medianas o grandiosas decisiones estamos yendo hacia la libertad del espíritu o hacia el encarcelamiento absoluto del espíritu para que sean otras entidades las que ocupan nuestros cuerpos. Hoy por hoy, Roxana, te diría que un 30-40% de personas que vemos por la calle no tienen alma, no están conectadas a su alma. Son otras entidades las que han ocupado sus cuerpos. ¿Cómo puede ser esto? Es que eso ya lo he escuchado varias veces. Pero ¿cómo pueden no tener alma? Es una larga historia. Es una larga historia. Lo dejamos para otra sesión si quieres. Es una larga historia. Pero es. Ahí solamente hay un cascarón. Entonces, los rescatables son los que aún tienen conexión con su alma. Y si se toman decisiones sin pensar, una única pequeña decisión ya te coloca en una línea de tiempo de construir y de ir atrayendo una serie de eventos, tú misma a través de las decisiones, tú misma, las vas generando en una línea de tiempo en la que el planeta, por causa de todo ese avance tecnológico, sin ética, sin amor, sin Cristo, se nos va completamente de las manos. Tenemos que salir de ese vicio de creer que el ser humano puede todo solo y dejar de jugar a ser un Dios que quiera superar al propio creador y creadora, los creadores. Ese es el vicio humano más grande que existe, quererlo superar. Y sí. Ahí se engloba todo lo que has estado diciendo. Es lo que quería traer. Es ahí. Aquí está, maestro hablando en mi oreja y yo llorando de nuevo. Es eso. Que nosotros queremos superar a la obra perfecta y queremos cortar ese continuum natural de la vida, se nos va de las manos. Completamente, Rosana. Porque si creemos que es ciencia que podamos escoger el sexo de nuestro hijo, se nos va de las manos. Si creemos que es la ciencia la que ha venido a traer la bendición de no sé qué cosa, se nos va de las manos. Porque tiene que existir una línea. Y esa solamente la vamos a conocer cuando entremos profundamente dentro y percibamos, no, esto es del alma. Y como pertenece al mundo del alma y no del ego, yo no lo puedo tocar. Porque ha sido firmado por mi alma para vivir. Ha sido firmado por mi alma como una misión, como un deber, como un trabajo por el que debo pasar, como un proyecto de alma para yo cumplir, cubrir y aprender a través de él, para superarme como alma y como espíritu y crecer. Preciso pasar por ahí, tiene que haber una línea. Y la línea ellos, los cientistas, no la van a colocar, porque ellos son ateos. El pueblo, nosotros los consumidores, tenemos que tener una profunda conexión y decir, yo por aquí no voy, por aquí no entro, yo esto no lo quiero, yo esto no lo compro, no lo escojo. Y entonces cada vez podamos ir sosteniendo más luz para que llegue más cantidad de luz, y a medida que llega más cantidad de luz, nuestras elecciones van a ser más sabias y esa línea se irá perfilando y ella se engrosará para que la podamos percibir y decir, ok, aquí sí se puede, aquí no. Aquí sí, aquí no. Porque el debate hoy no es hasta dónde podemos llegar, es que está clarísimo a dónde ya podemos llegar. Podemos llegar a todo. Ya se pueden clonar seres. Hace de esto muchísimos años. Y muchos de tus oyentes ya han escuchado esto en muchas otras
recordadores y en muchos otros despertados. Claro. Despertadores, perdón, quería decir despiertos y despertadores. Sabemos que existe la capacidad de clonar. Tantas Entonces, cosas. Uf, tantas cosas. ¿Qué es lo que precisamos? Salirnos del vicio de creernos superior al propio Creador. Somos criaturas. Esto es que es tan sagrado. Somos criaturas. Tenemos un fractal del Creador, pero no podemos jamás colocarnos al mismo nivel. Por eso existe el Cristo, para que tengamos un medio de llegar al Padre a través de un filtro perfecto que el Cristo crearía. Permitiría a la vida estar en el continuum sin artificializarla y sin abruptamente cortarle sus canales de ser y experimentar vida a la propia vida, porque todo es vida, vida en un plano que viene al plano físico, que desarrolla vida y crea vidas y crea, como creativos que somos y creados por un ser creador, somos a imagen y semejanza, podemos crear, más tenemos que crear con el Cristo, porque donde no hay Cristo hay ego. Y esa es la línea clarísima que separa una cosa de la otra. Si yo creo con el Cristo, yo no voy a tener ese vicio de creerme igual a mi Creador, porque no soy igual, soy a imagen y semejanza, pero no soy exacto, no soy idéntico, soy una parte. Y al ser una parte con el Cristo, puedo hacer belleza, puedo criar vida, pero no someteré la vida a mis intereses y por lo tanto no se me escapará el control del propio poder personal. El poder estará sometido al Cristo, que hoy es al revés. El poder somete al Cristo interno hasta matarlo, porque lo llega a matar. El Cristo, la obra del Cristo viene a traernos el mensaje de: es a través de mí que podrás llegar al Padre, más tendrás que estar unido al amor y a la fe, de que puedes crear, de que todo te es lícito, aunque no todo te es sano, positivo, válido. Es lícito, pero no te es beneficioso. Todo te es posible, pero no todo te es beneficioso. Esa capacidad de elegir positivamente solo nuestro Cristo interno nos lo dará. La obra viene a traer ese despertar a todo aquel que quiera estudiarla, aunque no se convierta en un maestro de la obra, que despierte dentro de sí la capacidad de razonar junto con el Cristo, para evitarle su propio sufrimiento y el sufrimiento de la humanidad a través de elecciones mal hechas, que no distinguen entre la vida y lo que no genera vida, lo que genera muerte. todo es hacer conciencia, todo, todo, todo. Pareciera que fuese algo muy simple, pero es que es estar alerta todo el tiempo. Todo el tiempo, con cada pequeña elección. Así estamos todos, buscando esa Así es, conciencia. así estamos, y no hay que dejar, claro, no hay que dejar de recordarlo. Por eso, muchas gracias, Eva. A ti, cariño, ha sido una honra y un placer compartir con vosotros lo emocionante que es la obra y algo tan fuerte que he estado sintiendo últimamente con respecto a ese vicio humano que creo que es el vicio general, que es expulsar al Cristo. Entonces la obra viene a traer que lo restauremos. Vamos a restaurar al Cristo y salirnos de ese vicio de expulsar al Cristo. Y sí. Curarnos de eso. Gracias. Gracias a ti, cariño, y a todos. Hasta la próxima.